bueno, un nuevo programa de Diálogos en Libertad para analizar el país y sus circunstancias. Pero ya lo tenemos en línea a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y con él vamos a comenzar No escucho nada yo, ¿no? a analizar Ahora sí. todo el tema de la economía en la Argentina y todas sus implicancias en estos momentos tan interesantes, ¿no? Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, un gustazo hablar contigo. Bueno, gracias por estar en nuestro programa, Agustín. Brevemente para contarte el principal motivo de nuestra citación a vos. Hace cosa de 1 año y medio, o 2 años como máximo, en una entrevista que te hicieron en televisión, vos explicaste en detalle cómo podía el Estado desprenderse de los empleados públicos sin afectarlos a ellos por cuanto permanecerían recibiendo su sueldo, creo que dijiste alrededor de 2 años. De esa manera, el Estado achicaba sus gastos porque el empleado público es más caro dentro del Estado que fuera del Estado cobrando un sueldo. ¿Podrías explicarnos en detalle cómo era esa idea que desarrollaron ustedes y si todavía tiene aplicación en Argentina? Sí, claro, gracias. En realidad no llega a ser 2 años, pero la idea sería, uno hace una reforma del Estado pensando en cuáles son las funciones que tiene el Estado. Es decir, las funciones del Estado es que tiene que brindar buena seguridad, defensa, salud, educación, o apoyo en la salud y en la educación y demás, infraestructura, lo que fuere. Una vez que uno determina cuáles son esas funciones, se hace un presupuesto base cero de qué es lo que necesitas para tener un Estado eficiente, moderno, que mejore la salud, que mejore la educación, que mejore la seguridad, que mejore el sistema de justicia y demás, y que al mismo tiempo te va a resultar que te va a sobrar una cantidad de gente que hoy está haciendo cosas que son inútiles. Por ejemplo, controlar salarios o salir a medir góndolas en el supermercado, 2 personas con 1 centímetro midiendo góndolas, cosas que son absolutamente ridículas. Todo eso se deja de hacer y entonces al hacer la nueva estructura del Estado desaparecen un montón de puestos que son inútiles, que no proveen ninguna función útil a la sociedad. Entonces esas personas van a su casa, quedan en disponibilidad. Durante 1 año se les sigue pagando el sueldo y luego se los indemniza, que eso es lo que marca la ley hoy. Ni siquiera necesitas una ley nueva, sino que es la ley actual, la 25.164, que se puso al final del gobierno de Menem. Y con este sistema, lo que nosotros decimos es aprovechar ese año para que esa persona pase a trabajar al sector privado, dando incentivos a la empresa para que lo tome, lo reentrene, lo capacite y que tenga un muy buen trabajo y que incluso durante ese año puede tener un doble ingreso. El ingreso que le va a seguir dando el Estado y más el ingreso que va a tener en la actividad privada. Luego vas a tener un grupo de personas que tal vez son más grandes, más de 55 años, que hace 30 años están en el Estado, que no van a poder, tal vez le va a costar más reciclarse, ir a trabajar al sector privado, y en algunos casos se pueden dar jubilaciones tempranas, lo cual también es un ahorro para el Estado, porque la jubilación es el 82% móvil, o sea que te reduce también lo que tenés que pagar. Y la persona no pierde ingresos, porque se ahorra el transporte, se ahorra las comidas fuera del hogar, y por lo tanto el 82% le alcanza para lo mismo que le alcanzaba el 100%. Es decir, está pensado de manera tal que todos ganen, que gane el empleado, que gane el sector privado porque va a tener un nuevo trabajador con menor costo, por lo menos durante... Y eso sí, nosotros proponíamos que ahí les demos hasta 2 años de alivio a las cargas patronales, por ejemplo, y que por supuesto también gana el Estado porque finalmente tienes una baja fuerte en el gasto público. Es decir, y además ganan todos los ciudadanos porque vas a tener un Estado más eficiente que va a brindar mejor calidad en los servicios públicos. Está bien. Agustín, dijiste recién que había que dar incentivos al sector privado. ¿Cuáles serían esos incentivos? Bueno, tiene que tener mayor flexibilidad para estas personas que estás tomando, por ejemplo, para qué le vas a pagar. Como en una etapa los vas a estar reentrenando, hay que considerar que ese reentrenamiento obviamente tiene que de alguna manera sostenerlo el Estado. Como le estás pagando el sueldo a esta persona, lo que puede hacer es que durante los primeros meses el que lo emplea del sector privado le pague medio sueldo, por ejemplo.
Y con ese medio sueldo se va ahorrando el costo de la capacitación. Y eso hay que diseñar planes y hay que ver en la implementación, dependiendo cuál sea el trabajo, dependiendo un montón de factores, y con gente especialista en recursos humanos y demás, ir viendo cada caso particular. Pero vos tenés que ir viendo que la filosofía del esquema es esta. Luego viene la etapa de la implementación, con lo que tenés que hacer conjuntamente con empresas para que se vaya aliviando la carga del sector público, pero sobre todo vas a aumentar la productividad de la Argentina. Va a haber un montón de gente que hoy no está generando productividad para la Argentina. Y si una persona que vive, y lo mismo hay que hacer con los planes sociales, ¿verdad? Le pones un límite de tiempo. O sea, tienen que entrar en este proceso también los que reciben planes sociales. Salvando algunos casos extremos que no van a poder ser relocalizados en el sector privado, la gran mayoría sí. Por supuesto requiere reentrenamiento, requiere adquirir la disciplina de levantarse a las 6 de la mañana los lunes para ir a trabajar y llegar puntual. Hay una cantidad de cosas que si durante 10 años no lo has hecho, bueno, te va a costar trabajo y va a requerir esfuerzo. Pero todo el mundo va a tener la oportunidad de mejorar. Y la Argentina necesita eso, necesita que trabajemos productivamente para producir mayor cantidad de bienes y servicios con el mismo esfuerzo. Porque las personas que hoy están, por ejemplo, trabajando controlando precios, de pronto trabajan muy bien, de pronto van a trabajar y cumplen todo lo que les dicen, pero a la Argentina eso es negativo, no es positivo, tiene productividad negativa. Le genera un costo a los supermercados, le genera un costo a las personas y no hacen ninguna cosa útil. Esa misma persona va a trabajar al supermercado y trabaja en cualquier cosa en el supermercado, en mejorar los bienes y servicios, la disposición, la logística, en abaratar costos, en lo que fuere. Cualquier tarea que haga va a ser aumento de productividad, va a mejorar al supermercado, va a mejorar su vida personal porque va a ser una cosa más útil y además va a mejorar la Argentina porque vas a empezar a tener mayor productividad, mayor crecimiento de bienes y servicios y eso además implica que va a significar un aumento de la recaudación del Estado, porque al tener mayor actividad económica, como el Estado cobra impuestos sobre la actividad económica, va a tener mayor recaudación. Por lo tanto, vas a estar, por un lado, bajando el gasto público y por otro lado, aumentando la recaudación. Es ganar, ganar. Todos ganamos en una Argentina que crece. Eso es lo que hay que comprender. Una Argentina que empieza a crecer. El objetivo tiene que ser al 7% anual y crear 4 millones de empleos privados en 4 o 5 años. Ese es el objetivo. Luego debatamos ¿cuál es la mejor manera? La que yo estoy proponiendo. ¿Tenés otra mejor? Perfecto, proponelo, mejoremos lo que estoy diciendo. Todo lo que nosotros hacemos es proponer ideas como que son propuestas en trabajo. Es decir, para seguirlas trabajando. Si se pueden mejorar, incorporar cosas que lo vayan mejorando, macanudo. Pero claramente el objetivo de la Argentina, de todos nosotros, y los periodistas también, de todos nosotros, tiene que ser que Argentina empiece a crecer al 6 o al 7% anual, porque esa es la única manera de alcanzar a los países desarrollados. Cuando Alfonso Prat-Gay proponía crecer al 3%, yo me agarraba la cabeza, porque el mundo crece al 3,8%. O sea, si te propone crecer a menos que el promedio mundial, es seguir cayendo. Nosotros tenemos que crecer al 6 o al 7% para alcanzar a Irlanda, para alcanzar a Nueva Zelanda, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa. Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo hacer la Argentina para volver a ser lo que alguna vez fuimos, pero no yendo para atrás, sino yendo hacia adelante, porque tenemos muchos países que estaban peor que la Argentina y nos marcaron el camino de lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que seguir el camino que ya hicieron Irlanda, Nueva Zelanda, que está haciendo Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa, el camino que ya hicieron Hong Kong, Taiwán, Singapur. Tenemos muchos ejemplos de países que estaban más atrasados que la Argentina y que hoy algunos están incluso superior al PBI per cápita, a la riqueza per cápita de los Estados Unidos. Claro. Cuando uno conversa con posibles inversores que se puedan venir a la Argentina después de un cambio político como se podría dar a partir de octubre, plantean dos temas fundamentales que dicen, nosotros para ir a invertir a la Argentina necesitamos una profunda, recalco, profunda reforma laboral y una profunda reforma de presión fiscal. Con esas dos cosas arregladas es mucho más fácil ir a Argentina porque Argentina tiene enorme cantidad de reservas y se la puede potenciar.
¿Cómo crees vos que se pueden dar esas dos reformas en un país tan conflictuado políticamente y tan adoctrinado desde hace mucho tiempo, más de 70 años, con el estado de bienestar, el estado protector, todo dentro del Estado, fuera del Estado nada, como decía Mussolini? ¿Cómo lo ves? Yo soy bastante optimista, porque hace 6 años atrás nosotros llevábamos las mismas propuestas, pero las hablábamos con los distintos grupos de Cambiemos, por ejemplo, los radicales, la coalición cívica, el PRO, y ninguno estaba de acuerdo. En cambio, ahora, que venimos hablando con ellos desde hace 2 años, te diría que hoy cambió completamente la recepción de estas ideas. Hoy la pregunta que te hacen es ¿cómo? Vamos a los detalles, pero todos saben que hay que hacerlas, todos aceptan que hay que hacerlas, pero incluso los radicales, la coalición cívica, todos saben que hay que hacer una reforma laboral porque cambió el mundo, el sistema laboral es completamente distinto, necesitas cosas mucho más flexibles. Hoy puede haber un joven que está trabajando para 3 empresas al mismo tiempo, que trabaja 6 meses para una y trabajan por proyectos. Hay muchas formas flexibles de trabajo que hay que incorporarlas. Después, es decir, cambió completamente el mundo, entonces tenés que adaptarte a lo que es el mundo moderno. Y yo creo que hay una recepción mucho más grande. Te agregaría una tercera a las dos que mencionaste, que es la seguridad jurídica. Es decir, que si a vos te bajan los impuestos, tener cierta seguridad de que el próximo gobierno no te va a cambiar las reglas de juego y te los va a volver a subir. Y para asegurarte de eso, es por eso fundamental la reforma del Estado, que es bajar el gasto público. Pues si bajamos el gasto público, no vas a estar urgido de poner nuevos impuestos. Si vos lo que haces es bajar sueldos, por ejemplo, y después los sueldos empiezan a subir, pero la cantidad de gente que trabaja en el Estado es la misma, entonces vas a tener el problema de no te va a alcanzar la plata. Y el próximo gobierno va a volver a subir los impuestos. Entonces lo que necesitamos hacer es tener un Estado mucho más chico, más eficiente. Hay modelos fascinantes de cómo lo están haciendo otros países. Estonia, por ejemplo, que es un país pequeño, pero tiene el Estado más eficiente del mundo porque lo hacen todo con inteligencia artificial y online. Entonces requerís mucho menos gente y funciona todo mucho mejor. Bueno, tomemos esos ejemplos. Por supuesto, siempre pensando en la gente y también en los que están trabajando en el Estado, para que nadie se quede sin posibilidad de mejorar. Y, por ejemplo, si uno tomara la masa salarial del Estado, y si yo mantengo la masa salarial, pero reduzco la cantidad de gente a la mitad en los próximos 5 años, les puedo duplicar el sueldo. Y voy a estar bajando el gasto público, porque todas esas personas van a pasar al sector privado, van a crear van a agrandar la torta. Y por lo tanto, el gasto sobre el total de la torta va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros logramos pensar en agrandar a Argentina, en crear mayor cantidad de trabajo privado, sobre todo también pensando en que todo esto tiene que tener una gran apertura de la economía, porque además hay que salir al mundo. Yo tengo que pensar en multiplicar por 7 nuestras exportaciones en una década. O sea, tenemos que ir a cosas muy ambiciosas. Argentina tiene la capacidad de hacer esto y tenemos ejemplos de países que lo han hecho. Entonces, tenemos que seguir esos ejemplos. Y luego ponerle que no alcances el objetivo de máxima que yo te estoy planteando ahora. Y que alcances, no sé, el 70% del objetivo, el 80%, pero si el objetivo es el que estamos planteando, que es crecer al 6% anual, y terminás creciendo al 4,5%, al 5%, vamos a tener más tiempo, pero vamos a estar en la senda correcta. Entonces vamos a después seguir profundizando, seguir mejorando los temas, pero ya la mentalidad de todos los políticos, de los empresarios y demás es aumentar la productividad de la Argentina en todos los temas. No podemos seguir teniendo sistemas de protección como el de Tierra del Fuego, o como el sector textil que nos hace pagar la ropa el doble de lo que vale o el triple de lo que vale. Todo eso no puede funcionar. No puede seguir la protección del azúcar eternamente, 70, 80 años que protegemos. O sea, no tiene sentido. Tenés un problema de transporte y es más caro el transporte y por eso no puedes competir. Bueno, miremos eso, pero vas a competir. Todos tienen que competir. Hay problemas en los puertos porque los puertos son más caros y no te dejan competir. Bueno, mejoremos los puertos, pero sepamos que vamos a competir. Si no logramos hacer el tratado de libre comercio entre Europa y Mercosur, hagamos un tratado de libre comercio entre Argentina y Europa. Si el problema es Brasil, hagamos el tratado de libre comercio Argentina-Europa. Los tratados de libre comercio son una muy buena manera de fijar una forma relativamente gradual de incorporarte al mundo. Tenés plazos, tenés tiempos para incorporarte, pero todos sabemos que se viene, porque si no,
la gente cree, no, bueno, estos son todos anuncios que no se van a hacer. Una vez que firmás los tratados de libre comercio, se ponen en funcionamiento y es muy difícil ir para atrás. Y los países que lo han hecho, como México, como Chile, tengo muchos ejemplos en América Latina, después vienen gobiernos que piensan diferente y los tratados continúan. Y pasan a ser políticas de Estado. Estás atado, te atás vos mismo a reglas de juego con las grandes potencias del mundo. Europa, Estados Unidos, China, Japón, ¿sí? Entonces, eso nos va a meter en el mundo y nos va a ordenar mucho, porque nosotros estamos muy desordenados y el pensamiento nuestro es muy fantasioso, ¿no? Entonces acá tenemos que tener claro que no puedes gastar más de lo que te ingresa. Reglas simples, tener una macroeconomía bien ordenada, que no tengas crisis cada 4 o 5 años. Esas cosas son fundamentales, porque si no, cuando viene el siguiente gobierno, empieza a tirar manotazos de ahogado como hace el actual. Y te endeudan con los chinos y te endeudan con el Fondo Monetario y al final de la película estás peor que como empezaste. Claro. Es fantástico, Agustín, a la velocidad que pasa el tiempo dialogando en televisión. Ahí me hace señas que nos quedan 1 minuto y medio y yo lamento mucho y espero poder volver a conversar contigo más adelante con más continuidad, porque tengo un montón de preguntas acá para hacerte y no las puedo hacer porque hay otros invitados, pero dentro del plan que ustedes han desarrollado, y lo hago como última pregunta, ¿contemplan la posibilidad de una profunda reforma educativa tan necesaria en la Argentina? Estamos trabajando en eso precisamente ahora y yo te diría más que reforma educativa, es una revolución educativa que tiene 3 aspectos. Se basa en la libertad de elegir, pero la libertad de elegir de los padres en dónde educar, sea en una escuela estatal o privada, pero también la libertad de cada escuela de diseñar o rediseñar las currículas. Y no solo a nivel de cada escuela, sino a nivel de cada alumno. O sea, el alumno tiene que ser parte de trazar su hoja de ruta en la educación. Hoy en el mundo lo que hay son currículas personalizadas para cada chico. Es decir, es una revolución conceptual total. Y Argentina no tiene que mirar para atrás tampoco en eso, hay que mirar para adelante. Ahora hay una revolución, un cambio de paradigma en la educación mundial. Entonces, y además los maestros no tienen que tener miedo. Charlémoslo un día porque vale la pena, te diría, hacer todo un programa de este tema. Porque los maestros van a ser una parte crucial y no tienen que tener miedo porque van a ver que es mucho más lindo, más interesante lo que se viene por delante que los problemas que hemos tenido mirando para atrás. Bueno, muy bueno. Te agradezco muchísimo. Te quiero sacar la promesa de que nos vamos a volver a encontrar para ir analizando Encantado. todo esto. Es muy bueno lo que están haciendo ustedes realmente con un plan docente muy bueno porque se ve en YouTube los pequeños micros que ustedes suben que son muy didácticos. Es muy bueno. Realmente te felicito, Agustín. Hasta el próximo encuentro y te mando un gran abrazo. Encantado. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.